Cuando la gente en la calle empieza a gritarle en la cara a los políticos sin que nadie los defienda, eso ya no es protesta. Es el momento exacto en que un movimiento político pierde el relato y no lo recupera. Eso fue lo que le ocurrió a Ron DeSantis. En pleno evento público, en Florida, que durante años fue considerado el corazón del movimiento MAGA, una multitud lo confrontó a gritos. No hubo cartelones de apoyo. No hubo coros de USA, USA. No hubo ni un solo aliado que abriera la boca para defenderlo. El salón se congeló, y DeSantis, con la sonrisa paralizada en la cara, no supo qué hacer. Ese silencio incómodo dura apenas unos segundos en el video, pero en términos políticos, ese silencio puede durar generaciones. La furia que estalló contra DeSantis no cayó del cielo. Tiene nombre, apellido y más de 1 millón de menciones documentadas en archivos que el gobierno de los Estados Unidos todavía no ha terminado de revelar. El nombre es Jeffrey Epstein. Y lo que está ocurriendo en las calles, en los salones de eventos, en las urnas y dentro del propio Partido Republicano, es la consecuencia directa de años de silencio cómplice ante uno de los escándalos más oscuros de la historia política reciente de ese país. Para entender por qué DeSantis terminó siendo abucheado en su propio bastión, hay que entender la magnitud de lo que está siendo encubierto. No se trata de un expediente judicial más. Se trata de archivos que contienen testimonios, listas de vuelos, referencias a menores de edad, niñas de 17 años, de 14, de 11. Hay referencias documentadas a víctimas de apenas 9 años. No es una especulación, está en archivos reales. Archivos que el gobierno sigue bloqueando, filtrando a cuentagotas y censurando con líneas negras que no ocultan la información, sino que confirman que hay algo que ocultar. El nombre de Donald Trump aparece en esos documentos al menos 1.038.000 veces, y todavía faltan por liberar millones de documentos más. Prometió liberarlos. Eso fue exactamente lo que Trump prometió durante su campaña. Dijo que iba a abrir los archivos, que iba a exponer la red, que iba a hacer justicia. Ganó la elección. Y lo que ha hecho desde entonces es censurar, bloquear y proteger, no a las víctimas, a sí mismo y a sus aliados. Y esa traición específica, la traición entre lo que prometió y lo que está haciendo, es lo que convirtió a Florida en un estadio de abucheos. Lo que se le dijo a DeSantis en la cara fue simple y brutal. Te arrodillaste. No ante un principio, no ante la ley, ante un hombre. Eso es lo que la gente no tolera ya. Ya no alcanza con decir que no eres tan cercano a Trump o que no hablas con él todos los días. La pregunta que la ciudadanía está haciendo ahora es más directa y más incómoda. ¿Te has negado a exigir que se liberen los archivos? ¿Te has quedado callado mientras una red de depredadores sigue siendo protegida desde el gobierno? Entonces eres parte del problema, y el problema te va a perseguir en cada evento, en cada urna, en cada elección especial. Las encuestas están reflejando algo que en política normalmente se ve venir con tiempo, pero que en este caso está ocurriendo con una velocidad inusual. Trump cayó 37 puntos en aprobación entre votantes independientes en el tema del empleo. 37 puntos. En política, caer 2 puntos puede definir una elección. 37 puntos es un colapso sin retorno en cualquier análisis convencional. En Texas, un distrito que Trump ganó por 13 puntos, los republicanos acaban de perder una elección especial frente a una candidata demócrata. El patrón se repite en estado tras estado. El voto MAGA, que hace apenas unos meses se presumía como una fuerza imparable, está siendo repudiado en cada contienda local donde se mide. Y la razón no es abstracta. La gente no puede seguir escuchando discursos sobre el Dow Jones mientras sabe que hay 3 millones de documentos censurados sobre una red de abuso a menores. Cada vez que un funcionario republicano aparece en televisión a hablar de estadísticas económicas en lugar de responder por qué esos archivos siguen bloqueados, lo que transmite no es confianza sino evasión. Y la evasión tiene un costo político que se está cobrando en tiempo real. Si tienes una opinión sobre lo que está pasando con estos archivos y con el silencio de los aliados de Trump, este es el momento de expresarla en los comentarios, porque esta conversación necesita más voces y más perspectivas que la alimenten. El silencio más costoso de todos, sin embargo, no es el de DeSantis. Es el de Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, designada por Trump para dirigir el Departamento de Justicia. Cuando fue llamada a testificar ante el Congreso sobre por qué su oficina filtró datos privados de las víctimas pero protegió la identidad de quienes las abusaron, Bondi no pidió disculpas. No se dignó a voltear a ver a las supervivientes que estaban presentes en la sala. Las llamó una distracción mediática. Dijo que los archivos Epstein no importaban. Dijo que había que hablar del Dow Jones. Una fiscal general diciéndole al Congreso que las víctimas de una red de abuso infantil
son una distracción mediática. Eso no es una postura política. Sí, es una declaración de cuáles son las prioridades reales de esa administración. Y la ciudadanía lo está procesando con toda claridad. El quiebre interno también está llegando desde adentro del propio partido. Marjorie Taylor Greene, una de las figuras más leales al movimiento MAGA durante años, se negó a retirar su firma de una petición para liberar los archivos de Epstein. Trump la llamó traidora. No por votar con la oposición, no por contradecir una política económica, sino por negarse a encubrir una red de abuso. Eso es lo que para Trump define la lealtad. No preguntar, no exigir, no mirar, solo proteger. Y cuando alguien dentro del movimiento decide que ese precio es demasiado alto, lo empujan al borde y lo convierten en cadáver político. Eso le pasó a Greene. Y eso le está pasando a cualquier republicano que se atreva a separarse del relato oficial. La senadora Cynthia Lummis, de Wyoming, anunció que no buscará la reelección. Y apenas se liberó de la presión electoral, dijo públicamente que ahora sí entendía la gravedad del caso Epstein, que valía la pena investigarlo a fondo, que los miembros del Congreso que lo exigían no estaban equivocados. La pregunta que esa declaración deja suspendida en el aire es obvia. ¿Por qué no lo dijo antes? La respuesta también es obvia. Porque mientras necesitaba el respaldo del movimiento para sobrevivir políticamente, guardó silencio. Solo cuando ya no necesita nada, cuando ya no tiene nada que perder, se permite decir lo que realmente piensa. Ese patrón de cobardía calculada es exactamente lo que la gente está castigando en las urnas y en los salones de eventos. No es suficiente ser valiente cuando ya no te cuesta nada serlo. La mayoría republicana en la Cámara está al borde de un equilibrio que no admite errores. Mike Johnson, el presidente de la Cámara, no puede perder ni un solo escaño más sin que el panorama se vuelva insostenible. Y no estamos hablando de un riesgo futuro o hipotético. El escenario de perder esa mayoría antes de las elecciones intermedias es más real hoy que hace 6 meses. Porque Trump no solo está peleando con la oposición demócrata, está peleando con sus propios congresistas. Y un partido en guerra consigo mismo no puede gobernar y no puede ganar. Lo que están intentando hacer para sobrevivir es lo de siempre. Hablar de la economía, del Nasdaq, del Dow Jones. Construir una narrativa de éxito que opaque la narrativa del encubrimiento. Pero hay un problema fundamental con esa estrategia. No hay número en la bolsa que borre el dolor de una niña de 9 años. No hay estadística económica que justifique por qué 3 millones de documentos sobre una red de abuso infantil siguen censurados. La economía y la justicia no compiten en la misma cancha. Y cuando un gobierno intenta convencerte de que sí lo hacen, lo que está revelando es que no tiene defensa en la cancha, donde realmente importa. Lo que estalló en ese evento contra DeSantis no fue una protesta espontánea de activistas de izquierda. Fue la base del movimiento diciéndole a su propio partido que el límite ya fue cruzado, que hay cosas que no se pueden cubrir con propaganda económica, que proteger a los poderosos de una red de abuso no es America First. Es simplemente complicidad. Y esa complicidad tiene consecuencias que se miden en 37 puntos menos de aprobación, en elecciones especiales perdidas, en senadoras que renuncian cuando ya no necesitan el favor del jefe, y en salones donde nadie, absolutamente nadie, levanta la voz para defender al hombre en el podio. La caída que está viviendo Trump y el movimiento MAGA no es una caída política ordinaria. No es la consecuencia de una política impopular que se puede corregir con un giro de comunicación. Es una caída moral. Y las caídas morales no tienen relato de recuperación fácil. No hay eslogan que las tape. No hay Dow Jones que las compense. Solo hay archivos que siguen esperando ser abiertos y víctimas que siguen esperando que alguien en el poder diga la verdad. Si sientes que esta historia merece ser contada sin censura y en español para que llegue a todos, suscríbete y forma parte de God Blessed Latinos, la comunidad que no mira hacia otro lado cuando la verdad está en juego.